Uno de los aspectos resaltantes que estamos hablando sobre el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas al mando de Velasco Alvarado y su plan o su proyecto político, económico y social educativo llamado el Plan Inca. Vamos a ver la ejecución de este plan. ¿A través de qué? A través de la transformación estructural, no solamente en la sociedad peruana, sino también en el aspecto económico. Es decir, que aquí el Estado va a emplear política de nacionalizaciones. ¿Qué cosa nosotros tenemos por política de nacionalizaciones? Se refiere donde el Estado tiene una activa participación en la economía, es decir, el Estado interviene en las actividades productivas, económicas. Eso llamaríamos un Estado corporativo, un Estado empresarial, donde el Estado, por el cual va a aplicar una política de confiscaciones, política de expropiaciones en las empresas privadas y pasarían a ser administradas por el Estado. Esto tiene una fuerte influencia socialista a través de la economía, de la planificación económica y también de la autogestión. Es decir, que el Estado, si bien es el ente empresarial, también podemos decir que están, en este caso, los trabajadores, que van a participar juntamente con el Estado, en este momento velasquista. Para ello vamos a aplicar en primer lugar la expropiación de la refinería de Talara, es decir, que se va a confiscar a la International Petroleum Company el 9 de octubre de 1968 y por el cual se le va a denominar el Día de la Dignidad Nacional. Este sería un caso. Por otra parte, también vamos a decir que dentro de las bases del gobierno revolucionario, Fuerzas Armadas, del Plan Inca de Velasco, también nosotros podemos decir que no olvidemos que las bases de este Plan Inca únicamente propone justamente la colaboración de toda la sociedad, en este caso, ¿cómo? Cuando Velasco, el 24 de junio de 1969, promulgó la ley de la reforma agraria, que por el cual, como dice la frase, el campesino jamás comerá del hambre y la opresión de su patrón. Para ello vamos a hablar, en este caso, que Velasco de una manera va a expropiar a los hacendados sus grandes propiedades agrícolas, que son las haciendas, y por lo tanto se lo va a repartir a todas las unidades campesinas, a todos los trabajadores de las haciendas, le dan su parcela para poder activar una producción por parte de ellos. La idea no era tan mala, pero no era el momento preciso para aplicarse este proyecto de reforma agraria, porque los campesinos estaban marginados y excluidos del plan educativo estatal, que por largo tiempo lo manejó las clases dominantes oligárquicas, entre otras. Para ello, Velasco, ¿qué va a crear? Velasco va a crear entidades manejadas por el Estado, que por el cual van a cooperar, van a apoyar el desarrollo de la agricultura a raíz de la reforma agraria, que son estas cooperativas agrarias, como la Sociedad Agraria de Interés Social y la Comunidad Agraria de Producción Social, cuya proyección es incentivar el mercado interno de consumo partiendo de estos campesinos que fueron favorecidos, con más de 1.200.000 familias fueron favorecidas por la reforma agraria en todo el Perú. Dentro de la política también estamos hablando de en este caso, las actividades empresariales estatal mediante las nacionalizaciones. ¿Cómo sería esto? Que el Estado va a crear empresas propiamente a base de expropiación o confiscación de los particulares, que pasa al Estado, el Estado va a administrar a través de las actividades productivas. Por ejemplo, en La Oroya, el caso de Centromin Perú, Centromin, Minería Central, o sea, simplemente la planta, ¿no?, de procesamiento de minerales en La Oroya. Tenemos el caso de Petroperú, ¿no? El caso de Petroperú, que surgió justamente a raíz de esta confiscación de la refinería de Talara a la International Petroleum Company, ¿no? Y justamente aquí habría un detalle muy interesante, que ¿por qué? Porque, y la anécdota es que luego de la ocupación de Talara, por ejemplo,
se había revelado que el gerente Pedro Pablo Kuczynski y el gerente general Carlos Rodríguez Pastor, que son ambos, ustedes saben que uno fue presidente del Perú, la República, y el otro es actualmente el dueño del grupo Intercorp, Interbank, ¿no?, de la Universidad Tecnológica del Perú, entre otras. Ellos, por ejemplo, que eran funcionarios del Banco Central de Reserva del Perú, eran funcionarios ellos en esa época, autorizaron el pago de 60 millones de dólares a la International Petroleum Company en entregas parciales hasta 6 veces entre octubre de 1968 y junio de 1969, sin conocimiento del gobierno. O sea que ellos prácticamente hicieron lo que han querido. Y eso, díganme ustedes, ¿es o no es corrupción? Miren los antecedentes de estos corruptos. Y son amos y dueños del Perú. Imagínense ustedes. Y cuando se descubrió justamente todo este hecho delictivo, corrupto, pero Pablo Kuczynski, por ejemplo, huyó hacia el Ecuador, ¿no?, en este caso, y después se hizo investigaciones al respecto. Claro que acá se dejó una leyenda, ¿no?, que dice que Kuczynski se escapa porque le iban a fusilar. Pero bueno, no sé realmente si eso es cierto. Pero en fin, como lo digo a ustedes, estas cosas se dan en el Perú. Pero por eso que Petroperú es la empresa que el Estado lo va a administrar. Pescaperú también, la empresa estatal Pescaperú, el Estado va a activar este sector. Y uno de los magnates de aquella época en el Perú de la pesca, el zar o el rey de la pesca, era Luis Banquero Rossi, ¿no?, que fue asesinado Luis Banquero Rossi por un enano. Banquero Rossi llega casi 1,90 m, y un enanito de ¿cuánto? De 1,60 m. Y eso que Banquero Rossi, el magnate de la pesca peruana, en los 60 y casi todos los 60, Luis Banquero Rossi, o Banchero Rossi, prácticamente lo mató justamente un jardinero, hijo de un jardinero. Y eso que Banquero manejaba artes marciales. Bueno, y también estaba en complicidad con la secretaria de Banquero, que fue asesinado Banquero Rossi. Bueno, se teje, muchos creen que fue por orden de Velasco, ¿no?, matarlo porque era uno de los más poderosos dueños de embarcaciones pesqueras en el Perú de aquella época. Luego viene Electroperú, Empresa Nacional de Puertos del Perú, Enapuperú, Empresa Nacional de Ferrocarriles, o sea que Velasco va a expropiar a la Peruvian Corporation, que si bien se inició con capitales o inversiones inglesas, luego norteamericanas, y Velasco lo va a expropiar. Hierro Perú, que era Cider Perú en Chimbote. Entonces, y también, agregamos que Velasco va a incentivar el turismo, ¿no?, lo que sería en el turismo nacional. Velasco también de una manera creó otras instituciones estatales, el Estado lo va obviamente a manejar. Y bueno, eso es a contrario de lo que hizo Fujimori, ¿no? Fujimori vendió otras empresas a inversiones privadas. Y díganme ustedes si actualmente, por ejemplo, Electroperú, que ahora es Enel, que ahora es Luz del Sur, si cometen abusos contra los consumidores, ¿no? Y si dicen ustedes que Fujimori fue el mejor presidente del Perú, pues díganlo por qué vendió la luz, ¿no?, las empresas eléctricas nacionales. Por ejemplo, algunos puertos peruanos, ¿quiénes son dueños? Son inversionistas chilenos. Enafer, inversionistas chilenos, que lo vendió Fujimori, el mejor presidente. O sea que Fujimori privatizó, vendió. Al inverso que hizo Velasco. Velasco nacionalizó, o sea que el cual el Estado, nosotros que somos parte del Estado, lo administramos, somos dueños, pero desgraciadamente el peruano no sabe administrar ni cuidar sus riquezas que tiene. Y bueno, si hablamos también otro punto, Velasco también promulgó la ley de reforma educativa. Acá hay un punto muy interesante, que por el cual Velasco incluye la enseñanza del quechua. El quechua en los niveles de secundaria e inclusive universitarios o superior. Como dije en ese momento, ¿cuál es el plan el plan Inca, ¿no?, que buscaba aplicarlo a la realidad peruana? También vamos a hablar, construyó el educto norperuano, promulgó la ley de telecomunicaciones, por el cual el Estado va a intervenir en la política de programas televisivos que de una manera pueda informar y a la vez formar a las nuevas generaciones de lo que es una cuestión de identidad nacional. Ese es el caso de la ley de telecomunicaciones. Ahora, también vamos a hablar en este punto
que en 1970, el 30 de mayo de 1970, se produjo el terremoto en la zona de Ancash. El epicentro era en Chimbote, y por lo tanto ya con anticipación sismólogos japoneses habían advertido que si existiese un sismo podía tener consecuencias fatales, como el desprendimiento de una parte de los glaciares de los nevados en la Cordillera Blanca, en este caso el Huascarán. Y así pasó. El 30 de mayo, un terremoto, el epicentro en el mar de Chimbote, y un enorme casquete glacial de hielo del nevado Huascarán cae sobre cae, y todo el barro, todo el lodo va a tapar la ciudad de Yungay, ¿no? Y a raíz de esa experiencia, Velasco va a crear el Instituto Nacional de Defensa Civil. Defensa Civil, tarea de todos, porque recuerden que no solamente es una institución estatal, sino también nos compete a nosotros, como personas, como ciudadanos, para apoyar entre nosotros a través de un lazo de solidaridad ante un desastre natural o también un desastre artificial hecha por el hombre. Pero defensa civil, por lo tanto, ¿qué busca? Defensa civil busca simplemente prevenir desastres naturales o artificiales, y también una ayuda o solidaridad de todos nosotros para poder de una manera superar estos siniestros. A nivel internacional, Velasco suscribió el Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena, que dio origen a un bloque regional que se llama el Pacto Andino. El Pacto Andino. El Acuerdo de Cartagena en 1971 se firma, y los países comprometidos es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y un inicio Chile, que por el cual afianzarían relaciones comerciales, educativas y culturales. Actualmente el Pacto Andino, que nació del Acuerdo de Cartagena, de una manera ahora se llama CAN, que es CAN, Comunidad Andina de Naciones. Chile en 1976 se retira por cuestiones políticas, económicas. Recuerden que Chile, con el dictador Augusto Pinochet, cambia hacia otra orientación económica, es la derecha, el libre mercado, que nosotros actualmente vivimos, mientras que Perú todavía vivía en la política de nacionalizaciones. Otro punto importante también es que el Perú se integró a un bloque internacional, los no alineados. ¿Qué quiere decir los no alineados? Ni comunista ni capitalista, o sea, términos medios. Esto es decir que estamos en plena Guerra Fría. Estamos hablando de dos polos, ¿se acuerdan? Dos polos opuestos. Estados Unidos, la democracia capitalista liberal, contra el otro bloque, que es el socialismo encabezado por la Unión Soviética. Vamos a hablar que en la conferencia de Bandung, en Indonesia, a través de los ministros o jefes de Estado de aquella época, estamos hablando de 1971 más o menos, en China, el primer ministro Zhou Enlai, en China, el presidente de la antigua Yugoslavia, Josip Broz alias Tito, ¿no? Y el jefe de Estado egipcio, Nasser. Ellos van a formar un acuerdo, ¿no? Que van a tener un papel intermedio entre las dos superpotencias, ni soviéticos ni norteamericanos, es decir, los no alineados, los noal, es decir, ni capitalista, o sea, ni pro Estados Unidos, ni socialista pro soviético. Por lo tanto, el Perú se une a ese bloque internacional. Y finalmente, nosotros también podemos hablar que en el gobierno de Velasco, el Perú tuvo la oportunidad de obtener los mejores armamentos militares en la región. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de un acercamiento a la Unión Soviética, donde se compró tanques, se compró tanques de guerra, aviones, se compraron diversos elementos militares con un proyecto, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? Si bien la política de Velasco es alejarse un poco de Estados Unidos, las relaciones con Estados Unidos diplomáticas se enfriaron y hubo un acercamiento a la Unión Soviética. Pero eso tiene un proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Ese proyecto es un proyecto secreto por el cual implicaba, digamos, ese anuncio de nacionalismo que hablaba Velasco en el Plan Inca, ¿no? ¿Cuál es? La recuperación de territorios perdidos. Reforzar nuestra autoestima como país. ¿Cuál es? Declararle la guerra a Chile. Objetivo, recuperar Arica y Tarapacá. Pero eso va a tener un precio muy, muy caro. Que eso lo vamos a ver la próxima semana y vamos a ver la caída de Velasco. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy.
y reiniciaremos la próxima sesión con la segunda parte del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Nos vemos, hasta luego.